Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Me voy a bajar de acá porque me voy a matar. Bien, llegamos a una charla de testing, pero yo voy a arrancar con una pregunta y con una pregunta off topic. Y es, ¿ustedes saben cuál fue o cuál es la obra de teatro más antigua de la que se tiene registro en la historia? Si alguien tiene este dato, me voy ya. Bien. No creo. Es los persas, que data del 472 a.C., y por ende, si era la primera obra de teatro, tuvo que tener un primer dramaturgo. Este primer dramaturgo se llamaba Esquilo y nació en el 525 a.C., que es más o menos el 2545 antes de la pandemia. Más o menos, para que tengan una idea. Y esta fue la primera obra del primer dramaturgo. Pero hoy no vamos a hablar de la primera obra del primer dramaturgo. Hoy vamos a hablar de la obra del último dramaturgo, que el último es Microsoft Playwright. Para el que no entendió, yo tuve que googlear también. Playwright es dramaturgo en inglés. Bueno, y para descubrir esta obra, bienvenidos a todos a mi charla, Descubriendo Playwright, entre telones de la herramienta de automatización de Microsoft. Pero antes de toda obra, cortes comerciales, soy yo, Marcos Manicera, me presento. Yo trabajo en el equipo de Qualified como Technical Expert. Me dedico ya hace más de 3 años a la automatización de pruebas, enfocado en la automatización de pruebas. Y además de mi trabajo en Qualified, soy presentador del canal de Twitch Testing Channel, un canal de tester para testers. Y por último, pero no menos importante, soy colaborador en Nahual Uruguay. Acá me quiero detener un minutito, para contarles qué es Nahual Uruguay. Nahual Uruguay es una organización que busca la tecnología al alcance de todos. En este caso somos testers de distintas empresas que damos clases de test durante todo un año a personas que lo necesitan. Acá van a ver muchos nahualitos por ahí, mezclados entre ustedes. Yo tomé clase, fui alumno de Nahual y ahora me toca ser colaborador. Y bueno, la idea es que acá con tantos testers reunidos, si a alguien le copa esta idea de colaborar voluntariamente sobre eso y compartir sobre todo conocimiento, se pueden acercar y sumar con nosotros. Pero bien, terminaron la presentación de los cortes comerciales y vamos con la agenda. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a repasar la obra de teatro, como les decía, de este dramaturgo de Playwright. Y vamos a empezar por la presentación. ¿Qué es Playwright? Vamos a ver las escenas, vamos a ver qué puedo hacer con Playwright. Después, dónde puedo ejecutar estos tests que hacemos con Playwright. Como toda obra necesita efectos especiales. ¿Y qué novedades nos trae Playwright? El guión y estructura, que esta es la presentación del template que vamos a estar publicando de Qualified, para que nos ayuda a adaptar esta herramienta. Y por último, y no menos importante, la obra. Y vamos a hacer una demo en vivo. Contra todo pronóstico, vamos a hacer una demo en vivo. Así que bueno, vamos a abrir un poco el telón. ¿Qué es Microsoft Playwright? Bueno, es una librería de Microsoft que, punto súper importante, es open source. Es open source, está basado en JavaScript y corre sobre un Node. Es multibrowser, corre sobre Chorium, Firefox y WebKit. Y otra cosa importante es que, a pesar de ser basada en JavaScript y en Node, tenemos los 3 lenguajes de programación en los cuales también podemos hacer nuestros tests, que son Python, Java o C#. En esta charla nos vamos a enfocar en la parte de JavaScript o TypeScript, para hacer un pequeño disclaimer por si en alguno de los otros lenguajes es un poco, obviamente va a ser un poco distinto. Pero bien, presentado Playwright, podemos decir que es fácil y rápido para comenzar. Es una librería de Node, así que con un simple comando tenemos esta estructura ya creada.
Y tenemos un comando, npm init playwright y la versión, y vamos a tener una estructura ya pronta para ejecutar. O sea, vamos a tener el archivo de configuración de playwright, vamos a tener en la carpeta test un ejemplo y otro ejemplo más abajo con más opciones de test. O sea, con el simple comando, obviamente tenemos que tener Node instalado, pero con ese simple comando ya tenemos un template pronto para ejecutar. Bien, hablando de eso que les contaba, de que genera el archivo de configuración, importante. Playwright maneja las configuraciones globales o generales, no se ve demasiado en la foto, pero maneja con un archivo general. O sea, nosotros podemos setear un montón de instrucciones a Playwright desde un simple archivo JSON, que acá no creo que lo vean demasiado, pero por ejemplo podemos setear los timeouts, el timeout de los specs, o sea que es diferente el timeout de los tests y de los specs, y podemos setear otro montón de cosas, por ejemplo, la URL base, el tipo de reporte que queremos que nos devuelva, todo en base a este archivo JSON de configuración, que a diferencia de otros lenguajes que tenemos que instanciar un montón de cosas, esto lo hacemos en un archivito y nos queda bastante pronto para ejecutar. Con respecto a la ejecución y el reporte, ya que los nombré, vamos a tener que con un comando ya tenemos los tests, los ejecutamos con npx playwright test y si queremos ver el reporte de la última ejecución, show report. Solo eso necesitamos para generar un test automatizado con Microsoft Playwright. Pero bueno, hasta ahora se los presenté, les dije cómo se usa. Vamos a ver la escena, ¿qué podemos hacer con este Playwright? Lo más básico, una automatización web. Por algo vinimos, ¿no? Para automatizar web, estamos haciendo, por ejemplo, acá hay un test de ejemplo, que este se ve un poco mejor. Un test de ejemplo en los cuales es una interacción con el DOM, como pueden ver ahí, de ir a una página, hacer un par de clics, llenar los datos y verificar que esos datos son los que llenamos. Un par de cositas sobre esto que está buenísimo es que podemos usar selectores tanto XPath como CSS, como además los selectores que vienen propios de Playwright, que es algo así, que es como text igual login, ahí lo ven. Eso es como selectores en base al texto que vamos a utilizar. En este caso los dejé un poco enmascarados. ¿Vieron que dice ejemplo sin template? Los selectores están enmascarados porque ya hacer las cosas mal, pero tan mal, es un montón. Así que bueno, están enmascarados, pero es más o menos lo que hace. Hasta ahí me parece que es nada nuevo. O sea, tenemos un framework de automatización con distintas acciones que genera. Pero se empieza a poner mejor cuando les digo que podemos hacer testing automatizado de API, pero en el mismo, sin configurar nada extra. O sea, hacemos todo a la vez, sin ningún archivo extra de configuración, sin nada. La única diferencia con respecto al test anterior es que el objeto que le estoy pasando, en vez de ser page, de página, es un request. Entonces, escribiendo el mismo test, o sea, un test igual al anterior, sin setear nada extraño, sin instanciar ninguna cosa distinta, lo que hacemos es, decimos, esto es un test de ejemplo, después lo vamos a ver en la demo, pero usamos el request, que es el objeto que le pasamos, y acá decidimos qué tipo de petición es. Sirve para get, post, delete, la que quieran. Y otra cosa que me parece importante destacar es que tiene assertions propias de Playwright, pero enfocadas en API y sin instalar ningún otro framework paralelo, sino que les puedo decir, ok, que devuelva el código 200, es esto ahí, y después un inspect. Ahí ya lo vamos a ver. Acá lo que hice fue un get a esta API y le pedimos, e hicimos ese inspect. Se pone aún mejor. Además de test web y test API, tenemos testing visual. Yo hace unos años di una charla de testing visual con otro framework de JavaScript también, Backstop.js, que había que setear un montón de cosas y era todo un framework aparte para hacer testing visual. Esto es genial porque en el mismo test y con una sola línea de código tenemos testing visual. O sea,
vamos a explicar un poco más. Esta línea que dice que expect la page con una screenshot, lo que va a sacar, disclaimer rapidito, o volvemos, testing visual para que estemos todos en la misma página, es testear en base a una screenshot previa. O sea, queremos ir píxel a píxel, que la pantalla sigue igual. Lo que hace es llego, me muevo con JavaScript normal y sacamos una screenshot. Puntos a favor, todo con el mismo comando. Recuerdo en esa charla que yo les comenté que para sacar la captura precisamos un comando, para hacer el test otro y para suplantar la screenshot con la nueva había que usar otro comando. En este caso, solo agregando esta línea y corriendo los tests normales, va a hacer el testing visual y de vuelta, sin configurar nada extra. Y la frutilla de la torta, la estrella, la escena estelar, donde todos los actores juegan, es que sin instanciar absolutamente nada, hacemos test híbridos. O sea, mezclamos todos los tipos de test en uno. Y en el mismo, escribiendo ahí, como vieron el ejemplo, lo que hago en este caso es, le voy a pedir algo a la API, le voy a pedir un get a la API, espero que dé OK y sigo con los datos que me devolvió. Esos datos los uso en mi test que era web, que era en el DOM. Todo dentro de la misma función de test. Y al final, además de eso, no me conformo con hacer los tests webs y sobre selectores. Le saco una screenshot y hago testing visual e hice testing web, API y visual a la vez. Esos son los tests híbridos. Y yo creo que acá es donde se ve bastante el potencial de Playwright y nos dice, ok, esto es una librería, una herramienta que sin configurar demasiado tenemos un megatest que está bueno. Pero bien, ahora les conté qué podíamos hacer o qué escenas podíamos tener. Como toda obra, necesita un escenario. ¿Cómo podemos ejecutar estos? Y hice un pequeño spoiler al principio, pero dije que era multibrowser, pero a mí me gusta llamar que Playwright es super multibrowser. Porque además de usar, estar preparado para correr en Firefox, Chrome, WebKit, y creo que en Edge, estoy casi seguro que en Edge, podemos hacer adaptabilidad y virtualización. ¿Qué es eso? Seteando unas configuraciones que ya les voy a mostrar, nosotros podemos tener el potencial de convertir nuestros navegadores en pantallas mobile o ver aplicaciones en modo mobile y jugar con eso, decir, bueno, un Safari mobile, ¿vieron cuando probamos, no sé, en Chrome y le cambiamos la vista? Podemos hacer rotación de eso y ver cómo se ven las aplicaciones y sin configurar demasiado. Y cuando digo sin configurar demasiado, es porque lo podemos hacer predefinido o manual. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero usar mi Google Chrome, el de la máquina host, donde estoy ejecutando los tests o escribiendo los tests, yo acá le digo que es un Google Chrome y que va a usar el Channel Chrome y acá además configuraciones. ¿Qué otras? Esto es el archivito de configuración que vimos al principio, que era un solo JSON. Bien, esto es una de las secciones que se llama Projects, quedó ahí sobre la pantalla. Pero acá, estas pequeñas configuraciones, lo que le dije es que corriera sin headless, o sea que lo podamos ver a la hora de ejecutar. Podemos agregar, por ejemplo, un viewport y decirle, bueno, yo no quiero que corra pantalla completa. Quiero que corra en ventana maximizado de 800 por 600. Y todo eso se lo seteamos acá. Eso en el caso de que lo queramos hacer manual y definir. Y a definir nosotros. Ahora, ¿qué digo cuando digo predefinido? Es que Playwright nos trae una lista de devices, y esto es genial, me parece genial, en los cuales él se encarga de instanciar ese navegador y con esa viewport, el tamaño de viewport, esa definición, que por ejemplo lo van a ver acá, que vieron que a diferencia de que yo le dije el canal, le puse 3 puntitos devices.
y él dijo que es el desktop Firefox. Esto está en el Git de Playwright, tiene una lista gigante de todos los viewports que podemos utilizar que vienen precargados. Y, por ejemplo, podemos hacer tamaños de celulares. ¿Vieron cómo ven acá? iPhone 12 y el Pixel 5. Eso lo define Playwright. Y se encarga de, con este comando, con este pequeño comando que puse acá, que es Playwright install, se encarga de precargar esos navegadores no en la memoria, pero en una especie de internos, esos navegadores, y yo no preciso usar mi navegador, quizás que tiene mis cookies predefinidas, no sé, un montón de marcadores. Los va a precargar Playwright ahí en esos devices, y él se encarga de ejecutar en WebKit, en Safari, en Firefox, Chrome. Y bueno, eso me parece muy bueno. Así que, ¿qué tenemos? Un super multibrowser y super multi tipos de test. Pero toda obra precisa efectos especiales. Estamos de acuerdo que hasta ahora, aunque es una novedad que podamos hacer muchos tipos de test y que podamos ejecutar en múltiples navegadores. Perdón, una cosa que me olvidé decir es que todos los navegadores o devices que seteemos acá es cuántas veces se va a ejecutar nuestro test. O sea, yo ejecuto, si yo tengo todos estos definidos, el mismo test, perdón, se va a ejecutar en Chrome, en Firefox y en estos dos vistas de celulares. Pero como les decía, los efectos especiales, quiero fuegos artificiales, ¿qué novedades nos trae Playwright aparte de esto que, quieras o no, es un framework que bien, nos ofrece lo que más o menos todos nos vienen ofreciendo? La primera, y me parece, creo que a todos los que hemos automatizado una vez, nos soluciona un dolor de cabeza enorme, y que es que tiene esperas automáticas. ¿Cuántas veces hemos puesto waits horribles de 5 segundos esperando que cargue una página infinita que no termina nunca de cargar y vos decís me explota el test por todos lados? Bueno, Playwright se encarga de que esas esperas no las tengamos que escribir. No sé si lo notaron, hice un pequeño spoiler en el test escrito. No había un wait, no había un wait for, por ejemplo, Selenium, no sé, se me ocurre, ni tampoco waits implícitos, sino que lo hace automático. Y eso me parece una de las grandes novedades. Y eso tampoco hay que definir nada, viene por defecto. Después de estas esperas automáticas, tenemos la geolocalización virtual. Esto es otra magia. Esto es otra magia que es, por ejemplo, les contaba lo del viewport, que podíamos usar un device, o sea, a modo device el navegador. Y a veces yo tengo que testear una aplicación de mapas, una aplicación de geolocalización. Bueno, con una sola línea en ese mismo archivito le pasamos las coordenadas, ¿está bien dicho? Sí, las coordenadas del mapa, y ese celular o ese navegador va a tomar como si tuviera esas coordenadas. O sea, si tenemos que testear un mapa que vaya al campeón del siglo, y vamos, le ponemos las coordenadas del campeón del siglo y obviamente nos va a llevar. Bien, ¿qué más tenemos? Múltiples contextos en una única instancia de navegador. Esto es un poco más técnico, es como a la hora de ganar tiempo, y es que yo puedo definir distintos contextos de navegador sin cerrarlo y volverlo a abrir o sin abrir otra instancia. ¿Qué es eso? Muchas veces hemos perdido tiempo a la hora de ejecutar, a mí me pasó, test que, no sé, me tenía que autenticar como con el rol, yo qué sé, master o con el rol admin, y en el mismo test enseguida tenía que hacer algo con el rol usuario. Entonces, en este caso, o en casos de otro framework, yo lo que tenía que hacer era, no sé, cerrar la instancia, cargarle una cookie, por ejemplo, en Authentication, que son por cookie o por tokens, tenías que volver a cargar y cerrar. En este caso podemos setear diferentes cookies y diferentes tokens para la misma instancia de navegador. Entonces eso nos va, a la hora de ejecutar los tests, sobre todo, todos sabemos que el tiempo de ejecución a la hora de automatizar es eterno. Nos va a facilitar bastante la vida. Generador de código.
o grabador. Y acá me van a decir, Marco, pero todos traen un grabador. O sea, todos los frameworks traen un grabador de test, un play and rec. Sí, pero este es un framework enfocado en código. Un play and rec es más normal en un codeless, en algo que es más visual, o en Selenium, si no me equivoco, creo que hay que levantar otra instancia para Selenium UI o grabador, también hay que levantar. Esto lo trae todo. Lo trae todo, es un grabador en un framework que es todo código. Y creo que a la hora de pensar en empezar a automatizar, en pasarse a un framework que es todo código, todo codificar, está muy bueno que traiga un generador y que solo lo corres en la consola y ya levanta el grabador y te genera incluso los selectores, así que está buenísimo. La siguiente novedad, se me quedó sin pilas. Bueno, puede pasar. Vamos a avanzar así nomás. Bueno. Murió la presentación. Puede pasar. A ver. Lo peor es que ustedes están viendo algo que yo no estoy viendo. Está explotando. Ahí va. Claro. Buscándose. Bien, volvimos. ¿O no? Bien, ahora sí. Lo siguiente no lo he usado mucho, pero es la compatibilidad con Shadow DOM, que esto es algo que genera Angular, una especie de distinta manera de generar elementos, que por lo que he leído bastante, en algunos frameworks de automatización no es como casi imposible de automatizar ese tipo de DOMs. Hay toda una demo, es algo que se saca mucho cartel, Playwright, y hay toda una demo y una explicación en la página web, así que si la quieren revisar. Yo sinceramente no la he usado mucho, pero es una de las novedades. Y por último, pero no menos importante, y esta es genial, que es la intercepción del tráfico de la red. Me pasó, y esto es una historia real, y anda Mica por ahí, que nos pidieron una vez hacer un test automatizado que cambiara el idioma, pero que a su vez chequeara que el header del navegador fuera el por defecto. Entonces como que estaba cambiando el idioma dentro, pero no a nivel de navegador. Y dijimos, ¿cómo hacemos eso? Y con Playwright, escribiendo test, parte de los comandos normales de Playwright, nos permite cachear, agarrar ese tráfico, esa red y chequear los headers y hacer assertions sobre los headers. Está muy bueno. Bien. Terminamos con los efectos especiales. Ahora, yo les conté que Playwright trae una estructura bastante fácil y generada. Lo que hicimos nosotros desde Qualified es generar un template para mejorar la adopción de este framework y que la curva de aprendizaje sea mucho más fácil para todos ustedes. Este template va a estar colgado en unos días en el GitHub de Qualified, que ahí está. Nosotros decidimos tener un GitHub donde ya está el template de Selenium, así que si lo quieren usar, suscribirse, revisar, toda sugerencia es bienvenida, así que va a estar ahí este template. Y bueno, más o menos contarles de qué capas de abstracción y qué buenas prácticas utilizamos nosotros al hacer este template que nos va a servir. El template Qualified lo que hace es generar esta estructura, que es dejar los tests bastante aisladitos, pero que los helpers, perdón, vamos a empezar por el principio. Los selectores son todos los elementos de la pantalla, de las pantallas con las que queremos utilizar. Vamos a generar una carpeta con los archivos JSON de estos selectores, donde ahí los podamos guardar y ahí si se actualiza en el sistema, los vamos a modificar solo acá.
Además de los selectores, otro de las bases es la configuración. La configuración que vendría a ser son archivos también JSON, donde podemos guardar, por ejemplo, autenticaciones o, por ejemplo, datos para conectarse a una base de datos. En el template van a ver que dejamos toda una parte, un módulo de conexión a base de datos, que eso está a base de datos local. Fue bastante loco, una experiencia que tuvimos de hacer un test web, pero conectarnos a una base de datos local para sacar diferentes datos, un token, por ejemplo. Eso lo vamos a tener todo ahí. Y los helpers, que es donde sucede la magia, vendrían a ser las acciones. ¿Por qué hicimos helpers antes de los tests? Para que se puedan reutilizar, para que nosotros podamos reutilizar estas acciones en los distintos tests. Y los tests al final van a ser solo una secuencia de helpers súper fácil de leer. Como vieron, este era el test original. Ay, espero que se vea. Pero este era el test previo al template. Que lo que hace es un test que se genera. El test es lo que se termina ejecutando. Son archivos spec que termina teniendo los selectores a la vista, como las acciones más... ¿cómo decirlo? Bueno, no se ve muy prolijo. Ahora, con el template y con la capa de abstracción que hicimos, nosotros lo que vamos a tener es una lista de acciones. Y va a ser, 1, súper fácil de leer. Y 2, va a estar súper limpio a la hora de modificar. No sé, se modificó la manera de enviar mensaje. Yo voy a ir a este helper y lo voy a modificar. En el test va a seguir igual. Otra cosa, reutilización. Reutilización de código vital para no marearnos y tener 200.000 líneas de código. Este set message lo puedo utilizar en este test, en uno más adelante. Así que esa capa de abstracción nos parece súper importante. Por último, y no menos importante, la presentación. O sea, quieren verlo andando. Ya hablé un montón, dije los beneficios de Playwright, pero vamos a ver andando este template y vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos una logística que espero que salga bien. Los muchachos me dicen si se escucha. ¿Se escucha bien? Genial. Bien. Bueno. Vamos a salir de la presentación. Y lo que les voy a mostrar es el template. Bien. Ahí estamos. Ahí pueden ver mi pantalla. Voy a darle un poco de zoom, obviamente. ¿Qué voy a mostrar en este template? La idea es mostrar un tipo de cada test de los que nombré al principio. Un test web, o un test o dos test web. Un test de API, un test visual y un test híbrido. Primero contarles un poco de qué va estos tests. Un segundito. Falta mi mouse. Bien, vamos a contarles de qué son los sistemas que vamos a testear. El primero, que es el web. Vamos a hacer un login. Acá está. Un login normal. Ahí se ve, ¿sí? O si no, le doy más zoom. Un login, que es más o menos lo que mostré. Va a ser un clic, setear un par de datos y los va a verificar que esté logueado. Voy a entrar acá para mostrarles qué es un helper. Voy a darle un ejemplo porque quedó bastante colgado y no lo quería poner en la presentación porque es bastante código. Este sería un archivo de helper, que es el helper de login. Y lo que tenemos es las acciones enmascaradas. Entonces, si sé que este va a ser un clic, clic a un botón, lo que hago es me nutro del archivo de selectores y le hago el clic. Entonces, para mi test, que volviendo a mi test, ¿cuál era? Volviendo a mi test, es súper limpio, porque yo lo que veo es que voy a hacer este clic. Si entro y lo tengo que modificar, lo voy a modificar acá. Voy a entrar un segundo a la parte de selectors, que me parece buena, para mostrarle lo que les decía. El archivo de selectores es un JSON donde yo puedo modificar cada uno de los elementos. En este caso, mira, acá tengo CS Selector, tengo XPath.
Así que bueno, ese era un poco el ejemplito de cómo iba el template. Bien, las demos. Vamos a hacer una demo, como les contaba, los tengo acá, vamos a mostrárselos. Tenemos un login, que lo que voy a hacer es llenar estos datos, muy sencillo, nuestra página preferida para hacer demos. También vamos a entrar a la página de Qualified, donde acá vamos a hacer el testing visual, que vamos a apretar a la parte de novedades y vamos a revisar el test visual. La primera vez, como les conté, va a fallar porque no tenemos la screenshot. Nos va a decir, bien, no tenías la screenshot, le saqué una y ahora la guardé, podés ejecutarlo de nuevo. Por último, vamos a hacer la API, que me encantó esta temática, que ya la usamos en Testing Channel. Vamos a tener una API que dé Pokémon, donde vamos a ir a buscar los nombres de Pokémon. Vamos a generar, acá les cuento, esta es la parte web. La parte web tiene todos los datos de los Pokémon y la API devuelve lo mismo que tenemos esta web. Vamos a buscar por ID al Pokémon y vamos a chequear el nombre. Bien, siendo presentados los tres sistemas, vamos con la demo. Vamos a empezar por el test de login. Lo importante acá, más que funcione o no, sí, estoy abriendo el paraguas, Boris, es que entiendan cómo está diagramado esto y cómo se divide el template. Este se llama test login. Si no se ve, agrando. Pero bien, vamos. Hay internet, hay todo. Qué miedo. Opa, levantó rápido y todo. Este es un test normal. Lo que hizo es ok, login. Le dimos ok. Esto era una de las cosas que quería mostrar con este test. Funcionó la primera de las 4 funcionó. Lo que le quería mostrar era la parte del reporte, que está bueno. X play show va report, que en el caso de que no falle nada, no se abre automáticamente. Si falla, se abre automáticamente. Y los datos que nos tira, que está bastante bueno, porque vieron que aunque estuviera enmascarado bajo ¿cómo es? Otras funciones, nos tira bien qué hizo y dónde falló o no falló. Bien, hicimos la primera, vamos por la segunda. No quiero secar, pero vamos bien. Bien, ya hicimos el de login. Vamos a hacer el de API. El de API les voy a contar qué hace. Como les mostré, esto va a ser una request que va a pedir al Pokémon 25. Con el ID 25 va a chequear que sea un OK y que el nombre es Pikachu. Apa. Este es un NPX. Playrate. Acá. API test. Este no lo van a ver porque es una API. Solo me van a tener que creer. Ahí, ya corrió. Me van a tener que traer. Ahí dice Paced. Pero vamos a hacer trampa. Vamos a demostrar que esto funciona y que no tengo un cartel verde. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner una letra acá. Que cheque. Una J. Pikachu. Estamos programando en mí. Y acá vamos a correr el mismo test. Que debería fallar. Si no... A ver. Bien, falló. Y dijimos que recibió Pikachu y esperaba un Pikachu. Bien, funciona. Test de API 2 de 4. Vamos bien. Seguimos con la demo. Ya voy. Yo sé que el tiempo apremia, pero estamos ahí. Vieron que ahí como falló se abrió automáticamente el reporte. Vamos con el test híbrido. No, primero con el visual. Vamos con el visual. Vamos a dejar el híbrido para el final. No es que no le tenga fe. A ver. Bien, ahí hizo cosas. Como les dije, debería fallar el visual. Y nos va a decir acá
que tenemos que no está la snapshot, la captura, pero escribimos la actual. Y eso se guarda acá, que lo voy a mostrar. Se guarda acá y eh, queda guardadita la captura que hizo. Vamos a correrlo de vuelta rapidito. Al final son más rápidas de lo que creí. Ahí. Ahora no debería fallar. O eso espero. Bien, bien, pasó. Voy a estirar un poco la consola que creo que no están viendo nada. Pasó. Ahí está, uno passed. El último reporte. Au. Ahí está. Bien. Ahora me voy a auto boicotear. Y lo que voy a hacer es. Voy a modificar este snapshot. Y esto no estaba guionado, pero vamos a hacerlo. Voy a agregarle cualquier cosa a esta. Una flecha. Voy a agregarle esto y lo voy a guardar. Por ende, lo que debería pasar es que si yo corro el test, esperemos que falle. Bien, falló. Y esto era una de las cosas que quería mostrarle en la demo. Au. Es que nos trae el diferenciador. Vieron que no configuramos nada, ¿no? Nos trae acá la imagen y te dice, bueno, esta era la que vos esperabas, esta es la que tengo y lo podés ir moviendo ahí. Eso está muy genial. ¿Sí? Y nos va a marcar la flechita. La diferencia que hubo. Que esto haya salido. Ya al test híbrido ni miedo le tengo. Ya está. Vamos con el último, que es el test híbrido. Y acabo de secar todo. Entonces sabemos que el hybrid test, que lo que va a hacer es, con los datos de la página de la API de Pokémon, va a chequear, vamos a mostrarlo un poquito, con los datos de la request, lo que va a hacer es verificar en la web que sea el mismo. Acá lo que hago es genero un ID al azar. Este va a hacer un get de ese ID que yo generé. Lo va a testear y en la web lo que va a decir es, esto lo voy a abrir acá, va a decir, bueno, vamos a verificar que es el mismo en base a este ID. Ok, ya, miedo no le tengo, ya si no fallaron los otros. Opa, hice el enter donde no debía. Apa. Bien, pasó y tengo, opa, a ver, vamos a chequear por las dudas. Pero sí, pasó. No, falló. Falló. Bueno, bien. Uno tenía que fallar, pero es el de la screenshot. ¿Por qué ejecutó el de la screenshot? Capaz que hicimos cosas que no debíamos. A ver, voy a probar una vez más. Test, hybrid test. Ahí. Si no, ustedes imagínense que anduvo. Bien, ahí pasó. Bien. Ahí pasó, genial. Bueno, esas eran las demos. Creo que probamos un poco la potencia de Playwright. Ahí volvió la presentación. No, empezó del principio. Vamos hasta abajo. Bien, ahora sí. Me voy a sacar. Hola. Ahí estamos. El puntero. Bien, yo creo que con todas estas demos, incluso las no planeadas, demostramos que Playwright es un muy buen framework y quedó demostrado que no era todo verso. Y lo hicimos en vivo. Falló una vez, pero anduvo bastante bien. Así que nada, lo único que me queda es agradecerles y se terminó esta obra. Muchas gracias. Dale, gracias.
Buenazo, Marcos. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí. ¿Te animás a ir prendiendo ese mientras yo le alcanzo al micro? Gracias. Muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar sobre el tema de patrones de diseño. Vi que habías mostrado un template que habían armado y que armaban con, por ejemplo, un selector JSON y que más o menos estaban usando PageObject Model. ¿Tenés una idea, por ejemplo, cuáles son las prácticas recomendadas por Playwright y cuáles son y cómo haces para...? Porque veo, por ejemplo, a simple vista, veo, por ejemplo, que ese archivo selectors no parece escalar mucho en proyectos muy grandes. No sé si se puede formar, por ejemplo, no sé, varios selectors JSON o algo del estilo, bien cómo son las técnicas que permite Playwright en ese sentido. Exactamente. Gracias por tu pregunta y está bueno aclarar. En este caso, obviamente, era un sistema muy chico, era un sistema de ejemplo, pero nosotros podemos tener, que es la buena práctica que nosotros tratamos de tener nosotros incluso en nuestros proyectos, de un archivo selectors por cada módulo e importarlos con el nombre de módulo, no tanto con selectors, acá es más que nada para que se den cuenta que es un selector, pero traerlo con el nombre de cada módulo y ahí sí, por más que no sea tan escalable, pero si vos dividís en módulos, es más, incluso en un proyecto, lo que hicimos fue generar un selector config que trajera a todos y pedirle desde los helpers a ese archivo madre y que se encargara de otra capita de abstracción de traer los demás selectores. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Así queda grabado en el stream también. Genial. Bueno, la parte visual, del texto visual me impresionó un montón y me quedó la duda de qué tan fácil es, me interesó mucho como para mostrarle al cliente, es lo que me imaginé inmediatamente, y qué tan fácil es extraer reportes o si es medio a lo Peñarol copiando y pegando o si tiene alguna forma de exportar reportes significativos para mostrar más del lado del cliente, cosas visuales que impresionaron tanto como esa que mostraste. Bien, gracias por la pregunta. En el caso de los reportes, mirá, como veían ahí, Playwright genera un HTML que está súper bueno de cada una de sus ejecuciones. No te sabría decir si algo más macro, no sé, de estadísticas o métricas, no estoy seguro, creo que no. Pero de cada ejecución vos tenés eso súper visual en cada uno de los reportes. Incluso vos... en vez de HTML te lo genera en PDF, entonces te resulta bastante más fácil. Ahí está configurado HTML para que fuera más lindo. Así que nada, en ese sentido está bueno. Tenemos otra pregunta por aquí. Bien. Bueno, hola, ¿se escucha así? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, una pregunta más bien técnica. Yo últimamente he usado un poco Cypress para lo que es aplicaciones Angular, porque Selenium, viste que tiene problemas con esos frameworks. Y vi que usaste mucho await, mucho asincronismo. Y Cypress, que los que venden Cypress, o sea, los que lo defienden, dicen que el asincronismo, o sea, en Cypress no tenés que configurarlo. Usando una promesa den, en una lambda, obtenés ese asincronismo. O sea, tráeme tal cosa, después que me traigas esa cosa, hacé lo siguiente. Playwright tiene previsto algo para el asincronismo, o tenés que programarlo igual que WebDriver.io, por ejemplo. En este caso estoy 99% seguro que, a diferencia de Cypress y con similitud con WebDriver.io, tiene el tema del asincronismo. Vos tenés que programarlo. Tenés que programarlo, decirle cuando vos esperás un objeto o que se complete la carga de un objeto complejo, ahí Sí, después de eso ejecuta. en realidad, ahí en ese sentido, es eso de lo automático que decía que vos en realidad a todas le das async, la palabra reservada, porque el tema de la espera de que cargue, eso no tiene ningún problema porque lo hace automático, que es lo que decíamos, de que no tenés que ponerle un wait implícito, esperar a que cargue, sino que va a hacerlo así. Y capaz la segunda parte, que es medio, que algo me gusta de Cypress, es que tenés el dashboard cuando vas ejecutando y ves en vivo la ejecución.
¿En Playgrade tenemos algo parecido o no? ¿O es más consola? No, es más consola. Más consola. Es más consola. Bueno, así que los que les gusta ver en vivo cuando corre, bueno. Sí, a menos que te pero guste digo, ver consola. Es una pavada, digo, hablando mal y pronto, porque digo, es ver cómo se ejecuta el caso de prueba. Así que, muchas gracias. Gracias. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar o comentar algo? Bien, me dice Aníbal acá por la cucaracha que está siguiendo el streaming. Déjame chequear. Bueno, hay felicitaciones desde Argentina, Bolivia y Perú, así que... Muchas gracias. Bien, ahora tenemos un corte de unos 20, 25 minutos que los invitamos al coffee break y después seguimos con la segunda charla. Gracias.